A lo largo de la historia, las instituciones educativas vienen planteándose y trabajando sobre diversos desafíos, tendientes a una mejora de la calidad en las prácticas cotidianas. Uno de dichos desafíos está dado por reconocer la diversidad inherente a cada una de las personas y al hecho de tener en cuenta estilos de aprendizaje diferentes, rompiendo así con el supuesto de la uniformidad mediante la generación de acciones inclusivas. La universidad no es ajena a esta situación y es por eso que abre espacios de reflexión e intercambio como el que hoy nos convoca. A continuación, invitamos al señor rector de la Universidad Blas Pascal, doctor Alejandro Consigli, quien brindará unas palabras de bienvenida. Gracias, María Elena. La función de un rector, una de sus principales funciones es darle bienvenida a quienes visitan la universidad. Me alegro en este caso que pueda ejercer esa función frente a colegas docentes. Y digo colegas porque considero que el sistema educativo es único, más allá de sus divisiones en niveles. Es tan importante el inicio como el trayecto como el final. Un final que además no es cierto. Eso de que la educación dura toda la vida es una realidad que cada día palpamos con más evidencia. Y esta actividad, como otras que hace la universidad, procura ser una muestra más de eso. Durante demasiado tiempo hemos estado separados de esos niveles educativos, hemos tenido poca comunicación y hay diversos programas de remediación, pero la mejor remediación es esta, el comunicarnos, el estar juntos, el plantearnos problemas que cada uno tiene que resolver en el momento que le toca afrontar de la educación, y ese enriquecimiento mutuo es el que va a ser más favorable para nuestros estudiantes, que a veces vienen ya quizás formateados por haber sido tratados con excesiva uniformidad a lo largo de unos trayectos, y a nosotros también nos pasa, que también todos son iguales y para todos doy la misma educación, y no es así. Y eso me lleva al segundo punto de lo que quería considerar ahora, y es que efectivamente es que tenemos que alojar a todos los estudiantes respetando las particularidades de cada uno, y eso no por una técnica, y lo voy a escuchar con mucho interés, al menos durante un rato a Rebeca, sino sobre todo porque cada ser humano es distinto, único e irrepetible. Y en realidad nuestro problema es cómo trato esa singularidad cuando estoy frente a más de uno. Me parece que en definitiva a eso se reduce, si uno quisiera ser simplista. A eso se reduce mi problema, más que problema, mi desafío. ¿Cómo puedo llegar personalmente? Y en esta diversidad hay 7.600 millones de personas distintas. Y cada una tendrá su manera de aprender. Es cierto, lo podemos clasificar por grupo, por edades, es una parte de la diversidad. Y después está esa persona única, singular, irrepetible, distinta, frente a la cual el docente también tiene que situarse con su interés, con su empatía, con su cariño, con su respeto y con su ciencia. Y para eso nos formamos. Entonces, me halaga mucho que esté acá Rebeca, siendo una figura tan referente para toda la docencia, porque estamos embarcados en ese sentido en lo mismo. Las escuelas de todos los niveles, las universidades, las que sean, todas forman parte de ese sistema educativo, y creo que a todos nos interesa eso. En la universidad intentamos practicarlo también. Nuestros docentes han tenido esta mañana y van a tener las próximas 2 semanas también unos talleres específicos sobre este tema.
esta extensión, esta actividad para docentes de otros niveles, y con estos niveles estoy usando una palabra, pero no es que haya un nivel superior y uno inferior, creo que es un estándar que se utiliza simplemente para poder saber en dónde estamos, no porque uno sea superior y otro inferior, ¿no? Esto es... entonces, les decía, me halaga porque seguramente de todo esto la universidad también aprende, y mucho, para poder abordar esa diversidad en los contenidos que nos toca dar en nuestro trayecto. Gracias por estar aquí, bienvenidos, bienvenidas, y estoy seguro, le agradezco al equipo de la Secretaría de Desarrollo e Innovación Educativa que ha hecho esta organización, también la de invitarlos a ustedes, y estoy seguro de que será de utilidad para todos nosotros. Gracias y que la pasemos muy bien. La Universidad Blas Pascal tiene hoy el honor de contar con la presencia de la magíster Rebeca Anijovic, quien es una referente en temáticas educativas, así como en la que hoy nos convoca. Rebeca es especialista y magíster en formación de formadores en la Universidad de Buenos Aires. Es profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. También se desempeña como docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, así como en el posgrado de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, donde también es directora del profesorado universitario. Es formadora de docentes de todos los niveles del sistema educativo en escuelas públicas y privadas, en temas de evaluación de aprendizajes, estrategias de enseñanza y trabajo en aulas heterogéneas. Ha presentado un sinnúmero de trabajos en congresos nacionales e internacionales sobre dichas temáticas. También ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Podríamos seguir toda la tarde comentando los antecedentes académicos de Rebeca, pero tenemos un límite. Y este es un simple resumen de todos los antecedentes que posee. Invitamos a Rebeca Anijovic a compartir con nosotros sus estudios, reflexiones y experiencias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a la universidad, al rector, a María, por la invitación y por la calidez con la que me reciben cada que vengo aquí a Córdoba, así que muchas gracias. Y voy a compartir con ustedes un tema que nos preocupa, nos ocupa, y siempre que puedo presentar este tema digo, estaría bueno que algún día dejemos de hablar de este tema, ¿no? Porque este tema se supere y porque uno no necesite hablar de la inclusión y de la diversidad, sino que podamos realmente diseñar nuestras aulas y nuestra enseñanza habiendo incorporado este modo de mirar y de trabajar. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es compartir algunas ideas con ustedes acerca de, un poco primero, de dónde surge este enfoque, digamos, por qué empezamos a hablar ahora de este tema, de dónde viene. No es que algún día alguien se levantó y dijo, bueno, ¿por qué no nos dedicamos hoy a este tema? Este tema tiene una historia por detrás. Y el pasador decía que pasa, pero era para... Muy bien, ya está, ya lo resolvimos. Nosotros venimos de esta escuela, de la escuela de talle único, ¿no? De esta escuela donde, digo, si uno fuera a comprar una remera para sus alumnos, en la escuela tradicional compraría un mismo talle para todos los alumnos. Y al que no le va, no le va, ¿no? Queda por fuera. Y intentamos salir de este modelo de escuela de talle único. Uno diría, tampoco iría a comprar, si tengo 35 alumnos, 35 talles,
porque no estamos hablando de educación personalizada. Estamos hablando de una educación donde podamos incluir a todos nuestros estudiantes. Y eso implicará, digo, en una situación real, que al menos compremos 3 o 4 talles, ¿no? Y tratemos de que en esos 3 o 4 talles puedan entrar todos nuestros estudiantes. Porque no tenemos grupos de 8 o de 10 como tenía la enseñanza personalizada en la década del 50, donde obviamente uno podía, con un grupo de 8 alumnos, hacer, como se decía en ese momento, un traje a medida, ¿no? Con 30, con 35 o más, eso es imposible. Pero sí podemos salir de esta idea de escuela de talle único y pensar en alternativas. Tenemos distintos autores que soportan teóricamente, digamos, estas ideas. Dubet, que está viniendo a Buenos Aires ahora para trabajar el tema, muchos temas, ¿no? Pero sobre todo el tema de justicia social. Y fíjense que él plantea algunas ideas que son las ideas que nos van a dar de alguna manera soporte teórico al enfoque. Por un lado, la idea del reconocimiento de la subjetividad. Recién el rector decía, cada ser humano es único. Sí, no hay 2 seres humanos iguales. Sin embargo, el tratamiento de la escuela homogénea que nosotros conocemos, que viene de 1880, la generación del 80, con toda una intencionalidad de que los inmigrantes que venían tuvieran un lenguaje común, cultura común, en ese intento de homogeneidad se pierde la voz de cada estudiante, se pierde algo del concepto de subjetividad que Dubet recupera con bastante claridad e intensidad. También habla del aprender a hacer, que no es un tema tampoco nuevo. Nosotros tenemos a todos los autores de la escuela nueva, ¿no? Diciendo que una manera de aprender tiene que ver con el hacer, no solamente con el pensar, y obviamente en la época actual también le agregamos con el sentir. Y entonces, ¿cómo incluimos estas distintas perspectivas? Al mismo tiempo nos preocupa que si solo miráramos la diferencia entre todos, con legítima razón nos preguntaríamos, ¿y entonces qué tenemos en común? Y nosotros estamos educando ciudadanos argentinos que suponemos y queremos que tengan cosas en común, además de reconocer, digamos, sus diferencias. Y por supuesto, la idea de cómo la masificación, y esto es una hipótesis muy fuerte sostenida por Dubet y por muchos otros autores después, que la masificación aumentó la participación, pero no la igualdad. Y tenemos una deuda pendiente en ese sentido, sobre todo en la educación de gestión pública. Entonces, una pregunta que nosotros nos hacemos, en realidad, 2 preguntas, ¿no? Una primera que tiene que ver con quién es diverso. Y si ustedes lo llaman al señor Google y le preguntan por diversidad, van a ver que aparece rápidamente todas cuestiones vinculadas a niños con necesidades educativas especiales. Y nosotros no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cada uno de los que estamos aquí somos diferentes. Y nuestras diferencias no necesariamente son por tener una necesidad educativa especial. Somos diferentes porque tenemos trayectorias diferentes, porque tenemos cultura diferente, porque tenemos intereses diferentes, porque tenemos modos de aprender diferentes, y podríamos seguir sumando diferencias. Además, podemos tener alguna necesidad educativa especial, pero no es este enfoque de diversidad asociado a la idea de una necesidad educativa especial, sino que a todos los alumnos que están adentro de un aula son diversos. Por eso, hoy a la mañana hablaba con los docentes y les contaba que a veces algún maestro me dice, a mí me tocó un grupo re heterogéneo, ¿no? Y nosotros le decimos que si encuentra uno re homogéneo nos avise, porque no existen. Todos los grupos son heterogéneos y no hay re homogéneos, con una ilusión inclusive, ¿no? De que si son todos iguales se supone que mi tarea va a ser más fácil. Pero la verdad es que no, es imposible pensar que todos mis alumnos son iguales, ¿no?
Y la segunda, entonces, ¿qué le estaríamos pidiendo entonces a esta idea de diversidad? Fíjense, primero una actitud diferente para sí quien tiene alguna dificultad. En la historia de este enfoque, a la escuela, digamos, homogénea que nosotros conocemos, para esa escuela la diversidad fue un problema. Y entonces hubo filtros. Quien tiene problemas puede no ingresar a la escuela, quien tiene problemas se lo puede sacar de la escuela, quien tiene problemas se lo manda al psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, todas las profesiones que quieran, y cuando esté, voy a decirlo entre comillas, reparado, lo volvemos a traer al aula, ¿no? Cuando esté normal, que vuelva al aula, ¿no? Donde la diversidad es la vista como un problema. Y nosotros estamos tratando de salir de esta idea que la diversidad no es un problema, que la diversidad enriquece, que la diversidad potencia porque genera ideas alternativas, ideas distintas. El tema es cómo convivimos con esa diversidad, cómo planeamos nuestras clases pensando en esa diversidad. Obviamente le pedimos que reconozca que no hay dos alumnos iguales, que no hay grupos homogéneos y que nadie aprende ni lo mismo ni al mismo tiempo. Si yo hiciera un ejercicio con ustedes y cuando terminamos me paro en la puerta y les preguntara a cada uno de ustedes, díganme 2 ideas que se llevan de esta actividad. ¿Ustedes creen que me dirían las mismas 2 ideas? No. Sin embargo, yo estoy hablando lo mismo para todos, ¿no? La pregunta sería, ¿por qué no? Si yo digo lo mismo para todos. Bueno, ustedes me contestarán seguramente, porque a mí me interesó más esto que aquello, porque a mí esto me hizo pensar en una cosa, porque yo me quedé tildado, colgado en algún momento de la charla y me quedé con la... Y sumaríamos motivos por los cuales se van a llevar ideas diferentes a pesar de que yo he hablado lo mismo. ¿Cuál sería mi responsabilidad, mi pensamiento y mi intención? Porque yo cuando estoy hablando o enseñando tengo una intencionalidad. Y voy a elegir 2 ideas que quisiera que se lleven todos. 2, 3, no 50. 2, 3. Y sobre esas 2 o 3 seguramente les voy a proponer muchas propuestas distintas de actividades. Con la idea de que esas 2, uno diría, las digan todos. Y de las otras 50 cada uno se lleva lo que puede, lo que quiere, lo que le interesa. Cuando digo esto a veces los docentes me dicen, pero ¿cómo se van a ir de mi grado o de mi curso con cosas diferentes? Yo digo, se va a pasar igual. Lo mejor que podemos hacer, como dirían los contadores, es blanquear. Poner sobre la mesa y decir, va a pasar esto. Y yo quiero tener intervención en ese blanqueo. Quiero decir, yo quiero decidir, como docente, como experta en la disciplina que enseñe, cuáles son esas 2 ideas que quiero que todos ustedes se lleven porque sería lo común, ¿no? Lo que nos convoca como, en este caso, como colectivo de docentes o como ciudadanos de un país, por lo que fuera. El resto va a suceder como cada uno de ustedes quiera que suceda. ¿Por qué? Porque además nadie aprende todo lo que se le enseña. Nosotros tenemos, ustedes habrán escuchado muchas veces las palabras, digamos, de Perkins, cuando describe tan bien, dice la diferencia entre el conocimiento profundo y el conocimiento frágil, ¿no? El frágil él lo define como aprendido, aprobado y olvidado. Y uno podría preguntarse cuánto de lo que aprendemos en los distintos niveles educativos se convierte en conocimiento frágil y cuántos efectivamente son conocimientos profundos que los aprendí, los aprobé y no me los olvido. Y si ustedes se fijan, no podría ser todo lo que estudio, porque es imposible, por un lado por una cuestión de tiempo, o sea, yo no puedo aprender en profundidad todo lo que me enseñan, en principio porque no me alcanza el tiempo. Segundo, porque la cantidad de conocimientos que tenemos disponible, o que los programas escolares, o que los diseños curriculares plantean, son larguísimos. Y si uno tiene que enseñar todo, uno podría decir, yo lo di.
lo enseñé. Si el otro no lo aprendió, podría no ser mi problema, pero para mí es mi problema. Entonces, yo quiero dar aquello que ustedes puedan comprender en profundidad, que no se lo van a olvidar, pero no se lo van a olvidar porque tienen buena memoria, no se van a olvidar porque fue significativo, porque me permite entender, hacer, explicar, establecer relaciones, transferir a otros campos disciplinares, usar mis propias palabras para explicarlo, y todo eso estaría hablando de comprensión profunda, no de conocimiento frágil. Perkins también dice hoy, menos es más, menos cantidad, más profundo. Y eso obliga a una selección de contenidos, hecha, recortada de lo que puede ser una propuesta de un diseño curricular. ¿Por qué? Porque mucha información, hoy se la preguntamos al señor Google, información. Pero el procesamiento de esa información no es algo que el señor Google nos lo va a contestar. Entonces, trabajamos mucho con la pregunta, ¿qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo encuentra en internet, uno podría preguntarse para qué viene a mi clase. Podría quedarse en casa, googlear y tener la respuesta. Ahora, en clase tienen que pasar cosas que no voy a encontrar en internet. Y ese es el sentido que tiene hoy venir a una clase en cualquier nivel educativo en el que yo me esté formando. Porque la información hoy está accesible. No estaba antes de la tecnología. Uno iba a una institución educativa porque ahí encontraba la información, además de otras cosas, por supuesto. Pero la información. Hoy esa información está accesible. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan los teléfonos de hijos, maridos, primos? Ya no, pero antes sí. ¿Está bien? Bueno, yo si pierdo el celular me quedo muda, no puedo hablar con nadie. ¿Está bien? Muy bien. La pregunta sería, ¿necesito tener esos datos en la cabeza? Seguramente no. Bueno, ¿cuántos aprendizajes? Pero ¿cómo no va a saber esta fórmula? A mí no me preocupa si la sabe o no la sabe. Me preocupa si la puede usar. Me preocupa si puede resolver un problema con esa fórmula. Ahora, si no se acuerda la fórmula, que la googlee. Maravilloso. Ojalá tengamos cada vez más dispositivos para eso. Pero entonces cambia el sentido y el significado de para qué vamos a la escuela, para qué vamos a la universidad, cuál es el sentido. Yo quiero compartir acá un ejemplo que es de escuela primaria, pero que me pareció muy valioso traerlo porque uno podría pensarlo obviamente en distintos niveles de escolaridad. Fíjense, este es Joaquín, de 9 años, yo estaba en el aula cuando él hizo esa pregunta, estaban en el aula trabajando con la maestra justamente qué significa la diversidad para poder después trabajar con algunas estrategias. La maestra primero quería discutir el tema con los chicos para que ellos no asocien la diversidad con la injusticia, ¿no? Entonces, ¿por qué a mí me tocó hacer esto y al otro le tocó tal cosa? Entonces, trabajó el tema, trabajó con cuentos, con videos. Y Joaquín dijo, después de todo el trabajo, dice, en la clase los maestros le dan más importancia a los niños que no aprenden matemáticas, que tienen dificultades, para que puedan aprender, dice, y me parece bien. En educación física le dan más importancia a los chicos que juegan bien, ¿no? Que tienen alto rendimiento, porque van a jugar torneos para que puedan ganar. Dice, y me pregunto, ¿cuándo me dan importancia a mí? Que soy bueno en matemáticas, o sea que no necesito ayuda, y no soy bueno en educación física, ¿no? Y esa pregunta, que fue maravillosa, realmente después nos dio para un debate muy arduo con el equipo docente de esta escuela, porque efectivamente son los alumnos del medio, que no molestan a nadie, pero que son mayoría. Si uno mirara un aula diría, si tengo 30, seguramente hay por lo menos 20 en el medio, y habrá, no sé, 5 con problemas o con distintos tipos de dificultades, y habrá 5 a lo mejor muy talentosos. Bueno, este es uno del medio. Entonces, la pregunta es también dónde quedan estos estudiantes del medio. Y por otro lado, del otro lado tienen les recomiendo un precioso libro de una directora de escuela, bueno,
ella jubilada como supervisora de la provincia del Chubut, Teresa Punta. Teresa ha trabajado en las escuelas más vulnerables de la provincia del Chubut, en escuelas alejadas de cualquier centro urbano, con situaciones familiares, sociales muy complejas. Y ella tiene una frase chiquitita dentro de su texto que se llama Señales de Vida, dice: si cada vez que un niño no se ajusta, ¿no?, a lo que esperamos, lo mandáramos a una institución para desajustados, dice, probablemente quedarían pocos en la escuela, ¿no? Porque uno está desajustado por conducta, el otro está desajustado por aprendizaje, el otro por problemas familiares, ¿no? Entonces ella toma la idea de cómo cambiar esta idea de quién es desajustado en una escuela, ¿no? Y poder pensar, ¿no?, quién es diverso en una escuela. Entonces, yo les decía hace un ratito, venimos de esta escuela, de la diversidad como problema. Después, históricamente, esto como quieren un resumen histórico, aparece la diversidad como identificada como desigualdad socioeconómica. Y entonces aparecen en las propuestas de compensaciones. Vean, por ejemplo, hacer un taller de matemática a la tarde para compensar lo que los chicos a la mañana no alcanzaron, o para compensar que no tienen quien los ayude en matemática, entonces se hace un taller de matemática a la escuela. El problema es que ¿quiénes van al taller de la tarde? Los mismos que tienen problemas a la mañana, con lo cual la intención de compensar es buena, pero otra vez, digamos, volvemos a sostener el mismo tipo de clasificación y agrupamiento. Estamos trabajando hoy sobre esta idea, ¿no?, la idea de diversidad como singularidad, y vuelvo a las palabras del rector, que era cómo identificar a cada estudiante, porque cada estudiante es único. Entonces, cómo, desde este enfoque planteamos cómo potenciar la fortaleza que tiene cada estudiante. Y uno diría, si pusiéramos un objetivo para la escuela o para el sistema educativo, diríamos cómo podemos, primero, lograr identificar la fortaleza de cada estudiante. Nosotros identificarla y que los propios estudiantes la identifiquen, y después cómo apoyarse en esa fortaleza para seguir formándose. Muchas veces los maestros me dicen, bueno, yo tengo algunos alumnos que no le encuentro ninguna fortaleza. Bueno, ese es el desafío. Está claro que a algunos alumnos se le ve la fortaleza, ¿no?, uno la encuentra simplemente mirándolos o escuchándolos. A otros estudiantes es más difícil, porque la tienen más oculta, porque son tímidos, porque son introvertidos, porque esto no se ve, pero tienen. Todos tenemos alguna fortaleza. Entonces, ¿cómo encontrar primero, cómo lograr que esa fortaleza sea consciente y visible para cada uno de nuestros niños, adolescentes y jóvenes? Y entonces, ¿qué hacer nosotros para que se apoyen en esa fortaleza para seguir avanzando y creciendo? Bueno, ahora, miren, ni la derecha ni la izquierda me responden. Bueno, no importa, seguimos igual. No sé si se quedó sin batería, me parece. Sí, no importa. Volvemos a lo manual, que tiene... Nunca falla, ¿vieron? La mano, aquí está. Méliès, que ustedes habrán leído, el maravilloso pedagogo, dice: no se trata solo de democratizar el acceso a la escuela, sino también el éxito. Queremos que cada estudiante no solamente esté en la escuela, sino egrese exitosamente de la escuela. Y que esta escuela aloje, escuela, universidad, no importa el nivel, aloje a cada uno de los estudiantes. Y ustedes saben que alojar no es simplemente que pase por la escuela, ¿no? Alojar es que esté en la escuela, que aprenda en la escuela y que egrese con capacidades, con habilidades, con saberes, con afectos, con vínculos, que le permita ser un ciudadano que se inserte con todas las posibilidades en la universidad. Déjenme que voy a avanzar un poquitito para ajustar el horario. Acá tienen autores que sostienen este enfoque.
son algunos, no son todos, pero para que vean que sería contradictorio que un enfoque de diversidad esté basado sobre un solo autor, ¿no es cierto? Con fotitos para que vean si son mujeres, hombres, bonitos, feos. Nosotros las pedagogas tenemos algunos preferidos, no sé si ustedes coincidirán. ¿Cuál les parece? Alguno precioso, no miren el intelecto solamente, o sea, miren algunas otras bondades. Claro, nosotros elegimos a Perrenú, claramente, sí. Las mujeres, los hombres podrán tener sus preferencias. ¿Por qué les muestro esto? Digo, además de mostrarles que hay muchos autores sosteniendo estas teorías, para mostrarles también que este movimiento este enfoque tiene en Europa, de la mano de Méliès, Sacristán, Pérez Gómez, Perrenú, Astolfi, se llama pedagogía diferenciada. Gracias. Es un movimiento que se llama pedagogía diferenciada, que nace alrededor de los 50, cuando hay una inmigración importante de Asia y África, sobre todo a Francia, y las aulas de escuela secundaria tienen 45 alumnos que hablan idiomas diferentes, con cultura diferente, y los profes al borde de un ataque de nervios, ¿no? Y ahí empieza un poco el movimiento en Europa. En Estados Unidos se llama instrucción diferenciada, y tienen ahí a Tomlinson y a Hickox como, digamos, referentes, con enfoques distintos. O sea, en Europa mucha preocupación por lo social, por lo económico y por lo político. En Estados Unidos mucha preocupación por el cómo, por la receta, la estrategia. Y después tenemos Latinoamérica, que tienen algunos ejemplos: Gabriela Dicker, Jason Beach, Graciela Frigerio, Flavia Terigi y muchos otros más. Y arriba, como verán, este es un enfoque cuyo paraguas es el constructivismo, por eso está ahí Brunner, por eso está Vygotsky, por eso, por supuesto, está Kohlberg con todo el tema de la autonomía moral, que también ha definido como otros tipos de autonomía. Y Gardner, porque les quiero mostrar de Gardner, bueno, volvemos siempre a lo manual, no importa, funciona perfecto, el dedo. ¿Por qué quiero traer en particular a Gardner, pero conocido por todos ustedes por el tema de las inteligencias múltiples? Porque lo que Gardner ha hecho ha sido una ruptura paradigmática en términos de algo muy valioso para entender la diversidad, que es, él planteó dos cosas muy fuertes en términos, digamos, de cambio de paradigma. Uno es que la inteligencia se puede aprender y desarrollar, que uno no nace y muere con un cociente intelectual como se medía históricamente, lo cual implicó, imagínense cuántos años se venía midiendo con test y con un montón de pruebas el cociente intelectual, y él viene y dice: no, la inteligencia se desarrolla, la inteligencia se puede aprender. Y la segunda cosa que él dice también, que cambia el paradigma, es que se puede ser inteligente de diferentes maneras. Y entonces el mundo empieza a mirarse distinto, y uno empieza a entender que un estudiante puede mostrar ser inteligente no solo resolviendo cuentas o escribiendo un texto, que se puede tener inteligencia espacial, que se puede tener inteligencia musical, que se puede tener inteligencia interpersonal, después por supuesto aparece la inteligencia emocional, digamos, pero lo que él muestra y rompe con la mirada homogénea de la inteligencia es la diversidad de tipos de inteligencia, las miradas diferentes que permite esto. Y él le hace un reclamo a las instituciones educativas, porque básicamente, digo, la escuela desarrolla o favorece dos tipos de inteligencia: la lógica matemática y la lingüística. Y digamos, uno, si es bueno en matemática, está muy bien, y si es bueno en arte, y bueno, ¿qué le va a hacer? ¿No? Es lo que hay. Cuando en realidad uno diría cómo a través del arte alguien podría mostrar su inteligencia para resolver problemas matemáticos. Pero no hay hábito de esto, no hay cultura en relación con esto, pero eso es como una demanda que Gardner le hace al sistema educativo en términos de
el uso de las inteligencias, y también, como les contaba de la mañana, que en alguna de sus charlas él dice que está un poco arrepentido de haber compartido la clasificación de inteligencias, porque dice que es como que la gente muchas veces la usa como si fuera, vieron, un test. Voy a usar una antigüedad que hoy me lo señalaron a la mañana, que es la revista Para Ti. Tal vez los jóvenes no conozcan la revista Para Ti, pero vieron, es una de esas revistas donde uno dice, hay 10 preguntas, conteste, si le da 8, usted va a ser feliz toda su vida, y si le da 7 va a ser semi-feliz, y si le da 4, pobre de usted. Bueno, entonces dice, lo dice obviamente refiriéndose a revistas americanas, no argentinas, pero dice, bueno, usted, una de las preguntas sería, ¿usted canta en la ducha? Sí. Bueno, entonces usted tiene inteligencia musical. Y Gardner dice que lejos estamos de que esto sea inteligencia musical, que si alguien quiere trabajar con las inteligencias múltiples, debería primero estudiarlas en profundidad, por supuesto, y después usarlas, ¿no? Pero lo traigo porque él, y después de él vinieron muchos otros autores que rompieron paradigmáticamente la idea de inteligencia. ¿Qué planteamos entonces de este enfoque? Todos pueden aprender, todos, absolutamente todos, aunque algunos crean que no. Todos pueden aprender. Que obviamente no es simplemente una cuestión voluntarista. Yo tengo como docente responsabilidad en lograr, en hacer propuestas para intentar que todos los estudiantes aprendan. Por supuesto que después puede ser que alguno no aprendió, pero yo no dejé de intentarlo. ¿Está bien? O sea, esta es mi responsabilidad y mi propuesta. Y obviamente, como dice ahí, muchas maneras de ser inteligente. Ideas potentes del enfoque. Acá hay 7 ideas que son, de alguna manera, si quieren, como un resumen de las ideas centrales del enfoque. Y que lo que voy a hacer es mostrarles algunos ejemplos de estas ideas. Miren, la primera tiene que ver con la idea de elegir, y que tal vez es la más potente de todas las ideas, porque nosotros venimos de una institución educativa donde los alumnos no eligen nada, absolutamente nada. Pero después queremos que cuando egresen de la escuela sean ciudadanos capaces de hacer buenas elecciones, de tomar buenas decisiones, ¿no?, de ser autónomos. Y la pregunta es, ¿dónde aprendieron a hacer algo de esto? Si nosotros les decimos que hagan una misma tarea todos, nosotros tenemos un modelo, sobre todo más en primaria, senio-dependiente, ¿no? Senio puedo, ¿no? Y con poca posibilidad que los estudiantes elijan autónomamente de todas cosas, que elijan actividades, que elijan recursos, que elijan materiales, que elijan modos de dar cuenta de lo que aprenden. Yo siempre cuento que una maestra en un curso me dice, si yo los dejo elegir a los chicos, entonces yo le pido que cuente la anécdota. Bueno, en mi clase pueden pintar con rojo o con azul. Muy bien. Bueno, por supuesto, mejor que 2 colores, pero le explicamos que la paleta de colores tiene un poquito más que rojo y azul, pero es una de las cosas, diría, de las que menos se ofrecen en general en el ámbito educativo. Por otro lado, en este tema de elección, nosotros tenemos una tensión, que yo algo les dije al principio, entre lo que queremos que aprendan todos, lo que sería lo común, que lo llamamos lo no negociable, con los intereses de los estudiantes, que en el interés estaría la posibilidad de que el alumno elija. Entonces yo no renuncio a lo no negociable y no debería renunciar tampoco al interés de los estudiantes. Debería combinar, ¿no?, en cualquier tipo de propuesta de enseñanza algunas cuestiones que son obligatorias, que no son negociables. O sea, yo no le voy a preguntar a un estudiante si quiere o no alfabetizarse. ¿Está bien? O sea, eso es no negociable. Ahora, si el alumno no le gusta leer, pero yo le ofrezco 3 opciones: puede leer algo de fútbol, puede leer algo, supóngase, de música, o puede leer algo de biografías. Si lo que yo quiero es que lea, la verdad es que lea lo que quiera, porque lo que quiero es que lea.
Y a eso lo llamaría lo no negociable, a lo que lee, a leer. Ahora, ¿sobre qué leer? Al revés, quiero que todo el mundo lea, no sé, Don Quijote. Ok, eso es lo no negociable. Ahora, ¿qué les propongo hacer después de leer Don Quijote? Puedo ofrecer opciones. Quien quiere escribir un final distinto a Don Quijote, quien quiere escribir un diálogo, quien quiere hacer una tira cómica, quien quiere filmar un video. Si lo que yo quiero es que lea Don Quijote. Entonces, busco alternativas donde voy a alternar entre lo no negociable y el ofrecimiento de opciones a los estudiantes en función de sus intereses. Por ejemplo, 3 cuentos con una misma actividad. Elijan leer el cuento que quieran, pero después de leer todos tienen que escribir una reseña del libro. ¿Sí? Elijan el libro, pero no les digo elijan cualquier libro o el que quieran, porque también la hoja en blanco es difícil. Les doy propuestas, les digo acá tienen una lista de 10 libros, que yo los elegí con intencionalidad pedagógica, ¿está bien? De esos 10, elijan, me da lo mismo. Y no van a elegir la actividad, y la actividad van a hacer todos lo mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Al revés. Un cuento, como les decía recién, con 3 actividades diferentes. Digo, todos leen el mismo cuento, pero les ofrezco 3 opciones, 4 opciones, como quieran, de actividades diferentes. ¿Por qué? Porque buscamos estudiantes autónomos. ¿Qué queremos decir con estudiantes autónomos? Un estudiante que sea capaz de planear la actividad que va a hacer, proponer, por ejemplo, pedirle que elija 2 estrategias para resolver eso y que después diga ventajas y desventajas de cada una de esas estrategias, que una vez que eligió y lo hace, después preguntarle cómo le fue con esa estrategia. Y si piensa que le resultó más fácil o más difícil, si lo volvería a hacer, lo haría igual o lo haría diferente. Si tuviera que explicarle a un compañero que no vino cómo hacer esa tarea, cómo se la explicaría. Que son todos ejemplos de desarrollo de autonomía y de desarrollo de habilidades metacognitivas. ¿Está bien? Que estoy intentando que el estudiante tenga consciente, haga visible sus fortalezas y sus debilidades como estudiante. Que no necesite que venga alguien de afuera para decirle, por ejemplo, que necesita leer el texto varias veces. Que él identifique que para determinadas actividades, si no lee el texto varias veces, a él no le va bien. En lugar de esperar, vieron que es muy común, ¿no? Sobre todo se ve en la evaluación. Uno dice, me puso un 2. Yo estaba sentada ahí y me vino el 2. Y uno le pregunta, ¿y qué hiciste? Yo nada. Nada. Me tocó el tema más difícil, el profesor me tiene entre ojos, ¿no? ¿Y por qué te sacaste un 8? Tuve suerte. ¿No? Y nunca referido a lo que yo hice, dejo de hacer, lo que sé, mis fortalezas, mis debilidades. Y así nos generamos estudiantes autónomos, todo lo contrario. Están esperando que uno les diga, ¿vieron? Se acercan a ¿está bien lo que estoy haciendo? Y yo digo, en algún momento tenemos que decir que él pueda mirar su propia producción y darse cuenta si está bien o está mal. Por supuesto, para eso tendré que ofrecerle criterios para mirar, pero que lo mire él. Porque si no, ¿qué tipo de ciudadano estamos formando? ¿No? Entonces necesitamos desarrollar autonomía y metacognición. ¿Cómo nos ayudamos también con la metacognición? Con rutinas de pensamiento. Ustedes saben, hoy hay un montón de propuestas preciosas, muchas de ellas están en internet, de fácil acceso, de rutinas de pensamiento. Que lo que ayudan es a hacer visible este pensamiento, a aprender a aprender. Acá tiene un ejemplo de una. Veo, pienso, me pregunto. Cada vez que empieza un proyecto o una unidad, esta profesora les propone a los estudiantes responder estas preguntas. ¿Qué veo? Con imágenes, ¿no? En este caso, ¿qué pienso y qué me pregunto? ¿No?
y a la semana o a los 10 días que está trabajando con este tema viene otra imagen y vuelve la pregunta: ¿qué veo? ¿Qué me pregunto y qué pienso? ¿Y en qué cambió mi veo, pregunto y pienso ahora de la primera vez que lo vi? ¿No? Y eso tiene que ver con que en el medio se aprendió. Si no se aprende, no hay nada para decir nuevo. Con lo cual, de estas rutinas, digo, montones, ejemplos hay en la red, en el libro Hacer visible el pensamiento, que es un libro precioso de Ron Richard y 2 colegas más, donde hay un montón de ejemplos ahí de rutinas de pensamiento. La otra idea tiene que ver con favorecer el trabajo colaborativo, y la manera de pensar en el trabajo colaborativo, ustedes vieron que cuando uno les propone a los estudiantes armar grupos, se junta con los amigos, y eso es fácil. Trabaja después 1 y firman 5, y después decimos: esto no nos sirve, no lo podemos evaluar, no podemos resolver nada con esto. Entonces, 2 cosas: hay que enseñar a trabajar en equipo, hay que enseñar. Y cuando decimos esto, yo siempre pregunto: bueno, ¿y a quién le corresponde? Y todos me contestan: a todos. Y lo que es de todos no es de nadie. Con lo cual, ¿quién enseña a trabajar en equipo? ¿Qué sé yo? Bueno, es un aprendizaje que hay que definir quiénes van a enseñarlo, y hay que enseñarlo, hay que dedicar un tiempo a enseñar a trabajar en equipo. Trabajar en equipo no es juntarse y uno hace la pregunta 1, otro hace la pregunta 2, otro hace la pregunta 3 y después la juntan y entregan un trabajo. Eso no es trabajo colaborativo, eso es casi la antítesis del trabajo colaborativo. Entonces hay que enseñar el trabajo colaborativo, y además hay que lograr que en algunos momentos trabajen los que piensan diferentes juntos, con algunas estrategias, para después, como yo decía de la mañana, no tener el congreso que tenemos, donde el que piensa blanco no puede hablar con el que piensa negro, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro sistema educativo podemos hacer muchas cosas. Juntemos a 4 que piensan distinto y pidámosle que produzcan un trabajo donde muestren las diferencias que tienen, que muestren si hay algún punto en común y que produzcan algún texto que articule las diferencias. Y eso es trabajoso, sí. Bueno, pero queremos enseñar a trabajar en equipo, queremos enseñar colaboración, que además es una demanda de con el mercado laboral, que en todos los lugares uno va y se presenta y dice: vamos a evaluar su capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuánto de esto forma parte de esta enseñanza que tenemos que nosotros trabajar? Quiero mostrarles algo del uso del espacio físico, sobre todo pensando en la escuela primaria y en la escuela secundaria, en este ejemplo en particular. Esta es una pared que un profesor en realidad de secundaria tiene y la usa con todas las unidades temáticas que empieza a trabajar. Fíjense lo que hace. Después este fue un proyecto de electricidad, y en esta pared que mantiene todo el año, les pide a los alumnos, les da unos post-it y le pide que pongan cada alumno una idea que aprendió, algo que aprendió con esta unidad. En la segunda parte le da otro post-it y le pide que a cada alumno que escriba una conexión que haya hecho entre ese tema y otro tema, ya sea de la propia materia o de otras materias. Y en la tercera, ¿qué nuevas preguntas tiene hoy después de haber estudiado el tema de electricidad? ¿Qué hace el profesor con eso? Mire, saca todos los papelitos de lo que aprendimos, ¿no? Los mezcla al azar y le da a cada grupo 4 papelitos, 5 papelitos, y les pide, que son de cualquiera, ¿no? O sea, no es que pertenecen al grupo, y les pide que escriban un texto con esas ideas. Toma las conexiones y hace lo mismo, y con las preguntas hace lo mismo, las reparte y les pide si podrían esbozar alguna respuesta a esas nuevas preguntas. ¿Está bien? Eso es otro ejemplo de trabajo colaborativo. Y otro ejemplo de trabajo ayudándose con el entorno, con el espacio, en este caso con las paredes del aula, ¿no? Como otra manera también de ampliar la diversidad de espacios de trabajo.
Por supuesto, los entornos personales de aprendizaje, que es todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Ayudarle a cada alumno a identificar, fíjese, su entorno personal de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo uso como estudiante para aprender? Uso Facebook, uso Google, ¿qué es lo que uso? Y poder ayudar a cada estudiante para que defina su entorno personal de aprendizaje. Y obviamente, digo, esto lo tiene que reconocer cada estudiante, no es algo que yo, docente, pero sí ayudarlos a que ellos lo reconozcan. ¿Por qué? Porque lo puedo enriquecer, porque a partir de ahí puedo armar grupos con los que trabajan con la misma herramienta, o al revés, armar grupos con los que trabajan con herramientas diferentes, ¿no? Y entonces también amplío ahí el concepto de diversidad. 3 ejemplos, en realidad 2 ejemplos, porque uno ya se los dijo en el cuento, de docentes de escuela secundaria, con 2 ejemplos que ellos relatan. Primero, fíjense, Joaquín enseña una unidad sobre contaminación ambiental y le ofrece a los estudiantes 3 modos de evidenciar lo que aprendieron. Les propone que quiere hacer un video, les propone que quiere hacer un póster, les propone que quiere hacer tiras cómics, para mostrar lo que aprendieron. ¿Qué es lo no negociable en este ejemplo? Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los mismos. Haga un póster, haga un video o haga lo que haga. Bueno, los criterios de evaluación son para evaluar lo que aprendieron. Claramente, si ustedes recuerdan algunos ejemplos que circulan por ahí por internet, no sé si se acuerdan, uno muy precioso sobre de biología, era el baile de la mitosis, no sé si lo vieron o no, que era una coreografía preciosa de un grupo de adolescentes, que era la consigna que la profesora les había dado para evaluar mitosis. Y las chicas bailan, hacen un baile, un coreo, pero atrás tuvieron que poner un cartel que decía mitosis, porque nadie podía adivinar que ese baile estaba mostrando el aprendizaje de la mitosis, ¿no? Y las chicas lo eligen porque les encanta bailar, pero uno no evalúa la danza ni la coreografía, uno quiere evaluar si aprendieron los contenidos de mitosis. Entonces, no tengo problema en hacer un baile, pero la pregunta que me voy a hacer es si a través del baile voy a poder mostrar lo que aprendieron, y si no, no va a ser eso una propuesta. Pero sí considerar, miren, si yo les preguntara a ustedes ahora en términos de evaluación, ¿cómo ustedes demostrarían, supónganse que venimos hace largos meses aprendiendo en un curso, ¿cómo ustedes demostrarían lo que aprendieron hasta ahora sobre aulas heterogéneas? ¿Qué harían para demostrar lo que aprendieron? ¿Qué haría cada uno? Un sketch. Alguien haría una dramatización, muy bien. ¿Qué otra cosa haría? Un tutorial, muy bien. ¿Qué más haría? Una canción. Una canción. La heterogeneidad, ya no puede caminar. Y después decimos, ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos de eso? Claro, la originalidad, claro, bien. Una presentación en PowerPoint, un mapa conceptual y podríamos seguir. No, yo les haría hacer una actividad todos. Muy bien, hacer una actividad. Y fíjense, ¿por qué yo vendría y diría, todo el mundo va a contestar la pregunta, ¿qué es la diversidad? Pero si están claros los criterios de evaluación, digo, a mí lo que yo quiero es que ustedes me digan cuál es la mejor forma que ustedes creen que podrían demostrar lo aprendido. Y hay diferentes formas. Digo, ¿por qué digo, no tengo problema en pedirles que todos contesten una pregunta si quiero, pensando en lo no negociable. Pero, ¿qué mejor que ustedes decidan? Para mí, yo puedo explicar mejor esto si hago esto. ¿No? Entonces, y volver a la idea, digo, sacar la idea de todo el mundo hace la misma prueba, todo el mundo hace el mismo examen. ¿Por qué? Si sabemos que somos diferentes. Entonces uno dice, bueno, pero yo quiero que todos escriban. Ok, la propuesta número 1 es todos escriben algo sobre diversidad. La propuesta número 2
el que quiere dibujar, dibuja, el que quiere la dramatización, el que quiere la actividad, en la medida que a través de esa actividad muestren lo que aprendieron. ¿Se entiende? Porque si no, hacemos buenas propuestas de diversidad para la enseñanza, pero cuando volvemos a la evaluación es la misma prueba, el mismo examen para todo el mundo estandarizado. ¿Está bien? Y necesitamos ser coherentes entre cómo enseñamos y cómo evaluamos. Exactamente. Muy bien. El segundo ejemplo tiene que ver con el uso de los espacios. Un grupo de alumnos de Ramiro está resolviendo un caso en la biblioteca, otro está entrevistando a un experto y otro grupo está mirando un video. Cuando decimos esto, algunos profes dicen, pero eso es un descontrol. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago? Tengo un grupo en la biblioteca. Bueno, hay que generar hábitos de trabajo. Nosotros necesitamos ampliar el espacio de aprendizaje. El aula y sus 4 paredes ya no alcanza, exactamente, queda chica. Hay que expandir, no agrandar el aula, no tiren abajo paredes del aula, digamos, no. Pero usemos otros espacios de la escuela, fuera de la escuela, ampliando, digamos, lo que uno definiría como espacios de aprendizaje. Porque vamos a hacer una parte de actividades y una parte de incluir unas invitadas que tenemos especiales. En este enfoque también nos preocupan mucho las consignas de trabajo. ¿Por qué nos preocupan? Esta es una consigna clásica. Investiguen para mañana sobre la Segunda Guerra Mundial. Como verán, la podemos resolver en 2 segundos. Google, imprimo las primeras 10 páginas y lo de la profe las 10 páginas que imprimí, ¿no? Que obviamente que no leí, pero que quisiera que la profe lea, porque además me tendrá que hacer alguna devolución. Entonces, fíjense, la segunda cosa es que alguien investiga de hoy para mañana, con lo cual tampoco es cierto que le pedimos que investigue. A los hombres le estaremos pidiendo que busque información, pero ahí no dice busque información, ahí dice investigue. Y además dice Segunda Guerra Mundial. O sea, sencilla, acotada, ¿no? Bueno, miles de aspectos y después nos traen cualquier cosa y nosotros tendríamos que preguntarnos por la consigna que les dimos. Si yo cambio esta consigna y le digo, ustedes son periodistas que viven en Francia en 1944, trabajan en el diario Le Monde Diplomatique y tienen que escribir un artículo sobre el impacto que tiene la guerra en la economía francesa. Bueno, de eso, bueno, digo, obviamente depende del nivel educativo con el que esté trabajando, por supuesto. Pero fíjense que si yo les doy esta consigna, ¿cómo puedo ofrecer diversidad en la consigna? Puedo decirle que es periodista de distintos tipos de medios y los alumnos pueden elegir qué medio. Radio, televisión, ese diario, como si yo dijera, bueno, elija Página 12, Clarín, la revista Hola, ya no voy a hablar más de para ti, para mí. ¿Está bien? Puedo decirles que elijan, puedo ofrecerles temas, ofrecer el impacto en la economía, en la cultura, en la vida cotidiana, y ustedes eligen sobre cuál de estos 3 aspectos quieren trabajar. Puedo pedirles, proponerles que el modo en que van a presentar esa información, con un video, con una carta de lectores, con un podcast, con lo que quieran. Estoy ofreciendo opciones dentro de la misma consigna. ¿Qué sería lo no común? El tema, en este caso. Lo no negociable, el tema. Ahora, todo lo demás puedo ofrecer opciones. También dentro del tema, porque como la Segunda Guerra Mundial es tan amplia, a quién le interesa mirar más los aspectos económicos de la Segunda Guerra Mundial, a quién los aspectos bélicos, a quién los aspectos políticos de negociación entre países, a quién la vida cotidiana. También podría ofrecer diferenciación en los temas. Lo lleva a buscar información, en principio buscar información y tratar de resolver una tarea, porque no es buscar información para traerla al aula,
Es buscar información porque tienen que escribir una carta a lectores, o grabar un audio, o hacer una entrevista. ¿Está bien? Hay un sentido exactamente para hacer algo. Porque si no, lo que hacemos es busque cada una información y tratamos de poner en común la información. ¿Y saben lo que pasa? Cuando uno intenta hacer ese ejercicio de poner en común, uno escucha y 24 no. Se aburren, no escuchan, con lo cual no cumplimos ni siquiera el objetivo de compartirlo. Si yo quiero un objetivo de compartir, ¿saben lo que tendría que hacer? Le digo a alguien que trabajó con el tema político, que se siente con alguien que trabajó con el tema de la vida cotidiana, con alguien que trabajó sobre el tema de impacto en la cultura. Y les doy una tarea nueva donde tienen que sumar los aportes de las tres. Y eso, de alguna manera, me pone en cuestionamiento, lo que discutíamos a la mañana también, la puesta en común. Que de común no tiene nada y de puesta tampoco. Porque esa puesta en común no genera, o sea, la intención es que genere intercambio, pero en general no genera. Salvo que yo haga una propuesta de trabajo en pequeños grupos. Si no, al grupo 1 lo escuchamos, al 2 tal vez, y de ahí en adelante a nadie. Entonces, vuelvo a preguntarme cuál es el sentido que tiene intentar todo el tiempo hacer puestas en común, que tiene a veces más que ver con nuestra necesidad de cerrar con un moño el tema, ¿vieron? Que con efectivamente una tarea colaborativa entre los estudiantes. Entonces, esta idea de consigna nos remite a pensar en variedad de consignas para los estudiantes, pero además en pensar el uso del tiempo que yo hago, que es escaso, precioso, y que muchas veces perdemos tiempo con actividades que no suman, a pesar de nuestro deseo, nuestra intención. No suman porque estamos trabajando con adolescentes que están absolutamente atravesados por la tecnología, y nosotros, digo, no podemos competir ni pretendemos competir con la tecnología, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hacemos para lograr interés, para lograr que los estudiantes quieran hacer cosas que les resulten realmente significativas? Entonces, ¿por qué hablamos del tema de las consignas? Sobre estas dos ideas, miren. Jugar el juego completo y conocimiento situado. Jugar el juego completo es una expresión de Perkins en su libro Aprendizaje Pleno. Vieron que él plantea maravillosamente bien que nosotros cuando iniciamos una unidad o un proyecto deberíamos contar hacia dónde vamos, qué queremos lograr, cuál es el final del recorrido, y no decir, bueno, buen día, hoy hablamos de esto, y mañana le digo, bueno, y hoy hablamos de esto, y pasado le digo, hoy hablamos de esto, ¿no? Sino mostrar, como dice ahí, el juego completo. Y el segundo concepto que nos ayuda a entender la importancia de las consignas tiene que ver con el conocimiento situado, que es un concepto de poner las cosas en contexto. En lugar de hoy voy a dar una clase sobre el agua. Y yo digo, ¿y el contexto? Bueno, porque en el programa está el agua. Sí, bueno, ¿cómo convertimos ese tema del programa en un problema, en un caso, en una situación para lo cual necesitemos hablar del agua? ¿Se entiende? Y sobre esas dos ideas está montado el concepto de consignas. Les voy a mostrar una consigna de literatura, que es un extracto. La consigna está más larga, pero para que entrara en una diapositiva, fíjense, esto lo hizo una profesora de literatura de tercer año a partir de la lectura de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson y la proyección de la película Hombre y Lobo, y habiendo analizado, ¿no?, las características de la novela gótica de los siglos XVIII y XIX, les ofrece a los estudiantes 3 opciones, 1, 2 y 3. Yo en la 1 les puse los detalles, la 2 y la 3 no entraban en la pantalla. Pero
sigue el mismo espíritu. Fíjense, dice, opción 1, preparar una escena para una obra teatral hecha sobre un pasaje de la novela seleccionada por los alumnos. Opción 2, transformar un capítulo del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en una historieta. Opción 3, preparar una escena para una obra de radioteatro hecha sobre un pasaje de la novela. En esta, de preparar una escena teatral, le pide que elija la escena, que la planifique, que redacte cosas, que distribuya roles, que dibuje bocetos, escenografía y musicalizar la escena. ¿Qué es lo no negociable ahí? La novela gótica. Lectura de novelas. Eso es lo no negociable. Ahora, tengo 3 opciones. ¿A qué responderían estas 3 propuestas? ¿A qué tipo de diversidades? Si ustedes las miran. La primera, preparar una escena de una obra teatral. La segunda, transformar un capítulo en cómics. Y la tercera, una escena para radioteatro o podcast, como quieran. ¿En qué diversidad pensó esta profesora de literatura que hizo esta propuesta? Bueno, podría haber pensado en las inteligencias múltiples, bien. En la capacidad o el interés de expresión de cada estudiante, a quien le gusta más dramatizar y a quien no le gusta porque le da vergüenza, pero dibujas una historieta, muy bien. Exactamente, ¿está bien? Por supuesto también hay diversidad de recursos, para hacer un video es una cosa, para hacer un cómic es otra. Bueno, este es un ejemplo, digo, real, hecho por una profesora de literatura, pensando en cómo ofrece opciones a sus estudiantes. ¿Sí? ¿Se ve como ejemplo? Sí. Bien. Y no nos movemos de lo no negociable. Acá tienen otro ejemplo, crear 3 historietas que muestren las ideas de Sócrates, Aristóteles y Platón. Tienen que referirse a sus ideas sobre liderazgo, gobierno, su papel en la vida de las personas, la educación y la ética. Bueno. Y luego crear otra historieta que muestra cómo se reflejan sus ideas en la actualidad. El segundo, el contenido es el mismo, pero le pide crear un diálogo. Y el tercero, filmar un video con las ideas de Sócrates, ¿sí? Con el mismo espíritu hecho en el anterior. De igual manera, en las direcciones hay 3 propuestas de direcciones diferentes, pero también hay un contexto, ¿no? Totalmente. El contexto está puesto, Eso también no es no negociable. Bien. El contexto forma parte de la consigna. O sea, cuando yo doy la consigna, la doy en contexto. Digo, supónganse, hoy a la mañana hablábamos de la contaminación en el riachuelo. Entonces yo quiero abordar el tema de contaminación, lo que hago es traer un contexto y digo, el 80% de los niños que viven alrededor del riachuelo sufren este tipo de enfermedades, ¿no? Puedo traer estadísticas, puedo traer datos, informaciones. Digo, vamos a tratar de indagar juntos por qué sucede esto. El producto final para sacar las conclusiones lo pueden presentar en un PowerPoint, pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Estoy poniendo contexto. Estoy hablando de la contaminación en el riachuelo que produce enfermedades. ¿Se entiende? Ese es mi recorte. Puedo elegir cualquier otro recorte. ¿Está bien? Un ejemplo más de opciones. Un tatetí. Este es un tatetí, juego clásico de mesa conocido por todos. Fíjense, lo rojo son las 4 opciones que yo les ofrezco a los estudiantes. Una horizontal, una vertical y 2 diagonales. ¿Qué tiene de particular este tatetí? Todos pasan por el número 5. ¿Ok? Quiere decir que el 5 acá funciona de no negociable. ¿Sí? Y por supuesto las opciones de los costados tienen, si a mí me gusta más, supónganse, escribir o diseñar afiches o marcar en un mapa político, elijo la línea que más me interesa. Que más me... Sí, este es el ejemplo básico, pero después yo puedo hacer todas las propuestas que quiera. Les puedo decir a los estudiantes que no se llama tatetí, se llama tototó, y digo, elijan uno de esta columna, uno de esta y uno de esta.
elijan, les voy a dar tercera opción. Todos hacen el 5, ¿sí? El segundo del trío elige cada uno en función del interés. El tercero se lo indico yo en función de lo que quiero que mejoren. Tengo lo común, el interés y mi intervención como docente. ¿Está bien? Bueno, sobre esta variación, todos los juegos de mesa que se les ocurra, todos bien, se pueden pensar desde la perspectiva de las opciones. ¿Sí? Muy bien. Después, si tenemos tiempo, vamos a aplicar un ejemplo. Por supuesto, contenidos, proyectos, casos, problemas, todo eso. Todo esto es muy lindo, pero si discutimos en algún momento, menos es más, ¿no? Lo que les decía antes, menos cantidad y más profundo. No siempre, no todo, no a todos. Esto decimos en el enfoque todo el tiempo. No siempre. ¿Qué quiero decir no siempre? ¿Tenemos que dar opciones todos los días, a todas las horas? No, no siempre. ¿Todos tenemos que hacer todo? No. Lo no negociable sí, el resto por opción, por elección. No a todos, sí. Alguno va a hacer una cosa, otro va a hacer otra, de lo que no sea negociable, de lo que sea el interés. Y lo último que quiero mostrarles, esta es una red conceptual que tiene todas las ideas del enfoque, que como ustedes verán está planteado como una red con puertas de entrada, porque así como los estudiantes no son iguales, los docentes tampoco somos iguales. Y sería contradictorio decir, a partir de mañana todos los docentes de mi escuela van a empezar a trabajar ofreciendo opciones usando recursos diferentes. Estas son puertas de entrada y cada docente podría decidir por dónde quiere empezar a trabajar con la diversidad. Si soy una directora de una escuela, podría mapear mi escuela pintando en verde lo que se está haciendo bien, en amarillo lo que está empezando y en rojo lo que todavía no se hace, y entonces podría con eso reorientar mis propuestas de capacitación, mis propuestas de formación para los docentes. Podrían hacerlo las áreas, el departamento de matemática, decir, bueno, ¿qué de todo esto nosotros estamos haciendo? Que está en rojo, no estamos haciendo nada de eso, lo que está en verde, estamos haciendo estas cosas, en amarillo estamos a medio camino. Digo, nos podría servir no solo para ver nosotros por dónde vamos, sino mapear nuestro área, nuestro departamento, nuestra escuela, en fin, depende de los roles que cada uno esté jugando acá.